Hola, hola, queridas amigas y amigos de ¿Qué pasa es posible? Bueno, pues ahora estamos en esta segunda transmisión con Edgar Cortés, que es un pilar significativo en derechos humanos. Y bueno, pues me da muchísimo gusto que hayas aceptado otra vez estar con nosotros, Edgar. Al Este, contrario, muchas gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de mantener el diálogo. Sí, sí, sí. Pues bueno, como ustedes saben, este programa, la idea de este programa es no solamente hablar de las problemáticas, que sí es muy importante hablar de ellas, pero sobre todo también de la visión que tienen las personas que han estado inmersas en los conflictos, cómo es que se tejen, cómo es que se manejan desde dentro y cómo es que hacen para que haya procesos de transformación positiva, ¿no? Entonces, bueno. Para empezar, bueno, este programa está dedicado a lo que son los derechos humanos. La idea es que Edgar pues nos platique el panorama desde que empezó en 1998 aproximadamente, pero antes de empezar, ya había yo dado una semblanza de él en una primera entrevista, pero ahora, bueno, pues la voy a volver a dar un poco más resumida, pero de todas maneras para ir como por partes, ¿no? Entonces, bueno, pues Edgar Cortés pues desde 1998 se ha dedicado por completo a la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y a lo largo de su carrera ha ocupado roles muy clave en las organizaciones más importantes de México, ¿no? Por ejemplo, fue director del Centro PROD y fue secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, que es un colectivo con más de 80 organizaciones. También ha sido una voz muy importante en la lucha por la justicia. Ha participado por ejemplo, en el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, así como en la plataforma contra la impunidad y la corrupción. Y más recientemente ha formado parte del mecanismo extraordinario de identificación forense. Entonces, bueno, todo esto lo convierte en un experto con décadas de experiencia en la protección de derechos humanos, ¿no? Y en la búsqueda de justicia en nuestro país. Entonces, bueno, es un tema muy importante porque no es un secreto para nadie que nuestro país se enfrenta a una profunda y dolorosa crisis de derechos humanos, ¿no? Durante años esta crisis ha estado marcada por una impunidad generalizada y una violencia creciente, y hablamos de temas muy importantes como desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, la falta de acceso a la justicia para las víctimas, la falta de acceso a los servicios, y justamente esto también se suma a la violencia contra grupos específicos como periodistas, defensores de derechos humanos, etcétera, ¿no? Y además que enfrentan amenazas significativas durante todos los procesos. Entonces, bueno, pues yo creo que es muy, muy clave que Edgar nos platique cómo es la experiencia. Y bueno, pues ahora sí, Edgar, que pues si nos platicas cómo ha sido tu experiencia en derechos humanos desde 1998 y cómo ves que ha evolucionado, cuáles son las diferencias que ves entre el panorama de esa época y la de ahora. Pues muchas gracias, Adela. Mira, yo te diría que un poco pues pondría como segmentaría mi experiencia, digamos, en ese periodo de los noventas, ¿no? Principios del 2000, en donde pues todavía estábamos en ese proceso, a finales de los 90, pues de los gobiernos priistas que habían estado durante décadas, donde había un gran cúmulo de violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Que venían, pues digamos, en ese periodo muy, yo creo que muy sentidas, pues todas las demandas de los pueblos indígenas después del levantamiento zapatista en el 94, después de una serie de actos de represión en Chiapas, en Guerrero, como fue Aguas Blancas o como fue El Bosque, Acteal, en fin, ¿no? Entonces, pues había un gran cúmulo de denuncias, tanto nacionales como internacionales. El 90 fue una década en que se recurrió muchísimo al sistema universal de derechos humanos en la Comisión de Derechos Humanos, entonces en Naciones Unidas, de llevar información, documentar, ¿no? Y eso fue un momento en el que yo diría que había como una mirada pues bastante permanente sobre lo que pasaba en México, ¿no? Y como una insistencia de que hubiera acciones de parte del gobierno.
todavía era un periodo en el que el PRI se resistía, apelaba mucho al discurso de la soberanía, de que pues era un asunto interno, que por qué íbamos a dejar que fuerzas extranjeras vinieran a decirnos qué había que hacer, en fin, ¿no? Entonces, y Ujú, ahí veníamos ya para casi finales de los noventas, pues se logra que toda esta presión tenga como resultado que eh, se proponga desde la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, en ese momento la señora Mary Robinson, la posibilidad de llegar a un acuerdo de cooperación, ¿no? Es decir, la oficina le ofrece en varios momentos en torno a estos casos, Acteal y otros, decir, sabemos que tienen problemas y les ofrecemos apoyo técnico. Es una de las opciones que tiene el sistema universal. Y a finales ya en el 2000, ya cuando estábamos en proceso electoral, hay un diálogo ya encaminado entre entonces el gobierno de esa época para valorar la posibilidad, ¿no? Y dejan un poco encaminada esa alternativa de llegar a un acuerdo, de firmar ese acuerdo de colaboración. Bueno, viene el 2000, viene la alternancia electoral, o sea, gana el PAN con Fox, ¿no? Y Fox lo que hace es que pues, él toma posesión el 1 de diciembre del 2000 y al día siguiente, el 2 de diciembre, en Oaxaca, tiene un encuentro con la alta comisionada y ahí suscriben el acuerdo de cooperación, que ya venía un poco perfilado desde el gobierno anterior, pero se materializa. Y ujú, entonces ahí diríamos, hay tal vez un primer momento, diría como un periodo que venía pues desde mediados de los 80s, 90s, que era mucho la denuncia, documentar lo que estaba pasando, construir evidencia y recurrir tanto a instancias nacionales, pero también a internacionales, buscando eso, que hubiera un momento en el que se empezaran a construir alternativas, ¿no? Digamos, y eso se formaliza, pues a partir de, entre otras cosas, de la llegada de la oficina del alto comisionado. Entonces llega a la oficina del alto comisionado. Los primeros años no hay una oficina propiamente de representación del alto comisionado en México, sino alguna otra de las agencias de Naciones Unidas hace como esa representación. Y hay en el primer periodo cosas muy, yo diría, en torno a capacitación, sensibilización, pero nada, digamos, sustantivo que planteara una etapa distinta. ujú, Más o menos en el 2002 eso cambia porque ya se logra entonces que la oficina del alto comisionado, bueno, que la alta comisionada más bien en ese momento ya decida instalar una oficina en México. Y entonces se instala una oficina, ya tal cual con un representante, que fue el primer, el señor Anders Compas, es el primer representante, y empieza a hacer un trabajo él ya, pues de relación con las organizaciones, con las autoridades, reunir información, ir planteando qué se va a hacer al respecto, ¿no? Y entonces, bueno, eso va planteando. Y en ese periodo, pues se logra que durante esos años siguientes, 2004, 2005 y hasta 2006, primero que haga la oficina haga un diagnóstico sobre la situación de derechos humanos en México, que si no me recuerdo, creo que se publicó en diciembre del 2004. Entonces hay un diagnóstico muy amplio. El alto comisionado crea un grupo de expertos que hace una gran consulta a nivel nacional y hacen ese informe, pues diciendo dónde están las problemáticas, ¿no? Y problemáticas, digamos, que tenían que ver con temas de policías, temas de procuración de justicia, de acceso a la justicia, de impunidad, de tortura, temas de medio ambiente, o sea, un informe bastante amplio, ¿no? ujú, Y eso es, digamos, como un momento importante porque había pues un documento que, aunque no lo hacía el gobierno mexicano, pero digamos, se hacía por la Oficina del Alto Comisionado con anuencia y participación del gobierno mexicano, pues que había un diagnóstico, pues yo diría bastante completo. El siguiente paso era hacer un programa nacional de derechos humanos, o sea, un programa que respondiera a esas problemáticas. Y ahí en ese momento pues hubo un gran debate entre las organizaciones, la oficina del alto comisionado, sobre quién debería de hacer ese programa. Las organizaciones decíamos, pues no, que ese programa, así como el diagnóstico, lo haga la oficina del alto comisionado, ¿no? ujú, Y la postura del alto comisionado es no,
esa tarea es ya una responsabilidad del Estado y y de su gobierno. Entonces, ellos son los que tienen que hacer el programa porque son sus compromisos, son los que quieren hacer. Entonces, hubo una discusión, pero finalmente la postura del gobierno, del alto comisionado fue esa, porque era una postura además que mantiene a nivel de todo el país. Yo les doy asistencia, pero no suplo al gobierno. El gobierno es quien tiene la obligación. Y Mm, entonces siguiente que vino, pues es un programa de derechos humanos que finalmente se logró aprobar ya prácticamente al final del gobierno de Fox y pues no tuvo, digamos, yo diría una trascendencia. Entonces yo diría que hay como un primer cambio ya con esta presentación. A la par también, pues ya venían, ya se venía también el uso, o más bien la presentación de casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ujú. Ya estaba en el caso de Campo Algodonero sobre las mujeres desaparecidas, el caso de los campesinos ecologistas, el caso de Inés y Valentín, estas dos mujeres indígenas de Guerrero que Sí. habían sido víctimas de agresión sexual por el ejército. Ya venía un conjunto de casos en la comisión y entonces venía también ese proceso empujando, porque pues ya eran casos muy específicos, muy concretos, ¿no? De violaciones graves a derechos humanos que se estaban litigando en este caso en la comisión y posteriormente en la corte. Entonces yo diría que ahí hay como este periodo pues de recurrir y de tener una expectativa de que la presencia y el recurrir a al sistema universal y al sistema interamericano pues empezara a tener, yo diría, como resultados, ¿no? Entonces, este sería un momento. Y todo esto yo diría que tiene una culminación en 2011 con el logro de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ¿no? Todo esto, digamos, va abonando porque, bueno, tal vez una nota para quienes no están muy familiarizados, nuestra constitución de 1917, digamos, también por la época, pues no hablaba de los derechos humanos, hablaba en ese texto de las garantías individuales, ¿no? Y digamos, aunque se acercaba, pero no había propiamente. Y había ya en esos años, en fin, 90, principios de 2000, hubo una corriente en América Latina en donde la mayoría de los países fueron reformando sus constituciones para incorporar los derechos humanos, tal cual, hablar de derechos humanos, de sus características, en fin. Y entonces el punto culminante, yo diría, es 2011, donde se logra la reforma constitucional y donde ya se incorporan tal cual derechos humanos, como dirían, con todas sus letras en la Constitución, ¿no? Se reforman varios artículos, de manera destacada el artículo primero, donde ya se establece, pues eso, que los derechos humanos son los derechos que están reconocidos en la Constitución, los que están reconocidos en los instrumentos internacionales que México ha reconocido y que son parte, diríamos ya, de nuestro marco jurídico, ¿no? Establece también que todas las autoridades están obligadas a respetar, proteger y garantizar derechos humanos, que siempre se tiene que tener un criterio a la hora de aplicarlos, de usar el criterio que más proteja los derechos de las personas y de las comunidades, en fin. Entonces, creo que ese es un momento, yo diría, importante. Incluso en su momento se habló de que entrábamos, oye, perdón, espero que no nos, pero están haciendo aquí en el edificio una reparación y están de pronto taladrando, espero que no haya mucho ruido, No, no se como escucha. ahora. No, no, ¿No? Ah, bueno. no, Entonces te decía, entonces, no. pues viene este periodo, incluso se habló de que había un nuevo paradigma, ¿no? Ujú. Que ahora, pues esta implementación iba a tener que establecer asuntos de reconocimiento y garantía de derechos. Y yo creo que hubo varios años donde pues se vinieron estableciendo criterios, se vino reforzando todo este tema, luego hubo un efecto de que muchos estados modificaron sus constituciones locales para también incorporar derechos humanos, en fin. Entonces yo diría que viene como este proceso de plantear el reconocimiento
de los derechos humanos, a veces con más éxito, a veces con menos, pero se venía yo creo que fortaleciendo. Ahí se inscriben, digamos, asuntos que se van también desde varias agendas, pues se van planteando todo este asunto de reforzar toda la lucha para una vida libre de violencia de las mujeres, con la convenación del CEDAW, con crear, digamos, mecanismos aquí en el país también para garantizarlo. Después vino el elemento de la reforma al sistema penal, donde transitamos al sistema penal acusatorio, esto que coloquialmente decimos los juicios orales, que también pues tenían una característica de garantizar los derechos tanto de las víctimas como de los acusados para tener una mejor justicia. Entonces se vienen generando pues como todo estos, yo diría, procesos, ¿no? Tal vez diría yo, pues que esto de alguna manera pues va a llegar hasta 2018, pero claro, en medio de muchas contradicciones, porque a la par que teníamos esto, pues vino, por ejemplo, la declaración de la guerra de Calderón al tema del narcotráfico y de los cárteles, el proceso de la militarización de la seguridad, figuras de excepción que se ponían en la ley y en la Constitución, como la prisión preventiva, como el arraigo, en fin. Entonces, digamos, teníamos pues esta realidad un poco paradójica, en donde por un lado había avances en materia de derechos humanos, pero por otro se iban incorporando estas figuras o estas decisiones pues, que eran contrarias a los derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que ahí es y digamos que, pues ahí vamos, yo diría, como en un híbrido de todos estos años con la presencia de la Oficina del Alto Comisionado, impulsando, ya con las sentencias de la Corte Interamericana a partir de 2000, igual 2010, 2011, Campo Algodonero, que fue la primera, los campesinos ecologistas, en fin, y que eso también llevó, pues, a modificaciones, del marco jurídico. Y digamos, ahí íbamos hasta el 2008, digo, con sus más y sus menos, ¿no? Con esta idea, con sí la Corte ayudando a establecer criterios más de garantía de derechos, en fin. Y bueno, llegó el 2018, pues con otra nueva alternancia, en este caso ya de la llegada de Morena, en este caso de Andrés Manuel, y yo te diría que ahí hay al inicio pues una expectativa más o menos significativa en términos de, bueno, pues que era un movimiento donde había personajes, sí, de la izquierda, no Andrés Manuel, pero otros personajes de sus cabezas visibles que sí provenían del movimiento social, de los movimientos de izquierda y que eso permitía albergar la expectativa, pues, de que fuera un gobierno mucho más pro derechos humanos, mucho más proactivo en avanzar en la garantía de los mismos. Y bueno, pues yo digo que sufrimos la gran decepción de que no fue así, ¿no? Porque pues fue un tiempo, ya algo habíamos platicado en la ocasión anterior, donde pues hubo desde la voz del presidente en las mañaneras un constante cuestionamiento al movimiento de derechos humanos, a las organizaciones, tachando en general y luego en particular algunas como digamos, como voces asociadas al pasado, al neoliberalismo, etcétera. Plantear que muchas de ellas recibían dinero de los Estados Unidos y con la intención de menoscabar al gobierno, en fin, pues todo esto que hemos vivido y donde un gobierno, pues donde diversas problemáticas que quienes estamos en derechos humanos nos preocupan, como sería el tema de la desaparición de personas, el tema de la violencia contra las mujeres, el feminicidio, la impunidad, pues que prácticamente sigue intocada, todos los temas de corrupción, etcétera, pues ver que no tuvieron avance y en algunos casos incluso retrocesos, ¿no? Como fue, pues, todas las reformas que bueno, finalmente se han completado ahora, donde pues la militarización de la seguridad pública ya queda instalada, está la Guardia Nacional ya como una policía que depende totalmente de la defensa nacional, como la extensión
digamos, de tareas y de responsabilidades a las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército como la Marina, en donde se les han puesto, bueno, a hacer caminos, a vigilar y administrar aeropuertos, los puertos marítimos, en fin. Pues yo diría que así es como un recorrido, digamos, muy breve, donde podría yo decir momentos buenos de ascenso, momentos malos, algunos yo diría como planicies que se mantuvieron y pues con un periodo reciente, digamos, que pues no hemos encontrado acciones concretas que, digamos, favorezcan, fortalezcan y amplíen la garantía y la protección de los derechos humanos en toda su amplitud. Pues es lo que yo te diría así en este recorrido un poco, digamos, general. Y tú cómo ves, o sea, los derechos humanos siempre han estado como en un conflicto con las leyes, ¿no? O sea, con la parte de la justicia. ¿Cómo son los mecanismos de derechos humanos y de qué manera se mueven las personas que, como tú, que transitan en estos panoramas desde los derechos humanos y se topan de pronto con una justicia punitiva o con una justicia que va en contra de los derechos humanos? ¿Cómo le han hecho? Eso por un lado, esa pregunta, y la otra, ¿cómo ves el panorama también, pues como con toda la reforma judicial, con todos los cambios que ha habido en este nuevo gobierno? Mira, yo te diría que por un lado, en la parte, a tu primera pregunta, pues digamos que creo que el movimiento de derechos humanos, pues ha, por un lado, tratado de echar mano de todos los recursos, tanto jurídicos como de incidencia, para tratar de adelantar la agenda de derechos humanos. En la parte jurídica, pues es en muchos casos documentar y representar jurídicamente a las víctimas, ¿no? De violaciones graves a derechos humanos, a víctimas de tortura, a víctimas de desaparición, a víctimas, a mujeres víctimas de violencia, pero también a comunidades, ¿no? A comunidades afectadas en su tierra, en su territorio, en sus recursos naturales, ¿no? Cuando se les impone un megaproyecto y que les, digamos, les limita la posibilidad de ellos decidir qué quieren hacer y cómo administrar sus recursos naturales, pues todo eso, ¿no? Y ahí hay entonces, por un lado ha sido recurrir a, digamos, al uso de recursos legales de muy diverso tipo para tratar de garantizar derechos humanos ante sede judicial, como dicen los abogados, ante un tribunal, para obtener una resolución y que eso te permita, pues, obtener una reparación, una corrección a lo que pasó, en fin, ¿no? Todo eso con resultados muy diversos, unos más exitosos, unos a veces viendo pues que una dificultad en muchos casos es haces todo el proceso, obtienes un amparo, llegas a la Suprema Corte, tienes una resolución, pero luego el gran problema es la implementación, ¿no? Que se cumpla la resolución, que efectivamente se restituya, ¿no? Ahora, en estos días he estado en los medios, pues todo el tema del derrame tóxico que hubo en Sonora, donde la minera México tiene que ver, llevan 10 años, han obtenido resoluciones judiciales que plantea la reparación, digamos, amplia, desde reparación de saneamiento del río, de atención médica a las personas afectadas y muchas cosas más, y eso no sucede, ¿no? Y entonces, pues el asunto sigue pugnándose y empujándose para obtener una resolución. Lo pongo como ejemplo porque ahora en estos días está muy en la opinión pública, ¿no? Otra cosa que mucho se hizo, pues fue promover reformas a las leyes para que se fueran incorporando derechos humanos ya no solo en la Constitución, sino en las leyes de diversos temas. Y ahí igual creo que tuvimos avances. Y otra cosa que se hizo fue, pues luego intentar incidir para que se fueran generando modificaciones o nuevas políticas públicas para eso, darle efectividad al tema de los derechos humanos, ¿no? En el caso de violencia contra mujeres, pues generar el sistema de atención a la violencia contra las mujeres, con las alertas de género, con temas de igualdad, con medidas digamos, que fueran revirtiendo la desigualdad a la que estaban sujetas las mujeres en temas laborales, en tema de acceso a cargos públicos, en fin, todo ese proceso, digamos, que también ha tenido resultados
en alguna medida, a veces mejores, a veces regulares, pero eso también se fue planteando. Pero déjame decirte que sí, tal vez esta parte, la de implementación de las políticas públicas, ha sido la más difícil de implementar, ¿no? eh, pues porque eso significa planes de mediano, largo plazo, garantía de presupuesto para que eso suceda, mecanismos de evaluación de impacto y de resultado, es decir, no solo que hagas cosas, sino que esas cosas vayan cerrando la brecha de las desigualdades, vayan permitiendo que más personas de mejor manera tengan satisfacción de derechos humanos que estén en cuestión, en fin, y eso creo que ha sido, yo diría, lo más complicado. Por muchas razones. Una, porque pues siempre el tema de los recursos es pues, una complicación. Segundo, porque a veces en algunos periodos de gobierno encuentras tal vez funcionarios, funcionarias más abiertos, más sensibles, más dispuestos a trabajar, pero pues, luego llega el fin de las administraciones y viene otra y tal vez viene con ideas distintas o con esta idea de, bueno, pues como es hora del gobierno anterior, entonces está mal y ya lo quito y yo voy a hacer otra vez de cero, en fin. Entonces, esa creo que ha sido pues el gran desafío de construir políticas públicas que realmente estén inspiradas y respondiendo al tema de los derechos humanos, pero creo que eso no ha sido nada fácil y pues más bien como con todas esas, yo diría, dificultades. Entonces, bueno, pues hemos echado en esto, pues se ha seguido usando el sistema universal, el sistema interamericano, toda esta serie de llevar o participar en los exámenes periódicos universales, que es como una revisión de la situación de los derechos humanos en cada país para que haya recomendaciones y luego los temas en el CEDAW para el tema de violencia de mujeres, de derechos de mujeres, ahora en el Comité contra las Desapariciones en el tema de desaparición, las visitas de los relatores de distintos temas, tortura, en fin, todo eso recurriendo, pero pues también encontrando que al paso de los años, lo que tal vez en el origen tenía un efecto mucho más tangible, mucho más, digamos, de mayor alcance, como eran la participación, la intervención, los informes, las recomendaciones de los órganos internacionales de Naciones Unidas o de la misma Comisión Interamericana, pues eso también se ha ido desgastando, ¿no? Y cada vez, pues vamos viendo que vienen esos informes, esas recomendaciones, y bueno, pues el efecto es mucho más reducido, es mucho más acotado, pues porque también los gobiernos van aprendiendo un poco a administrar esos temas. Entonces yo diría que pues eso es un poco como todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha intentado, pero pues sabiendo que todavía digamos, pues hay mucho por hacer. O sea, porque yo te diría que, y es lo que ha pasado y muchos constitucionalistas dicen, hemos logrado en la mayoría de nuestras constituciones poner un abultado catálogo de derechos. O sea, hay derecho, digamos, de muchísimas cosas. Ujú, Pero lo que no hemos logrado es que la parte orgánica, es decir, la manera como está organizado el poder público, no hemos logrado las adecuaciones para que haya una coherencia entre los derechos que tienes reconocidos y el funcionamiento del aparato institucional para garantizar los derechos. Y ahí tenemos una fuerte tensión donde tienes muchos derechos, pero muchas instituciones que no tienen una cultura, diríamos, de garantía de derechos humanos y que más bien actúan como en resistencia y haciendo mucho para hacer o para no cumplir o para cumplir lo menos posible o para evadir sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Y eso creo que es parte de lo que estamos en México, ¿no? Y conecto con lo que, segundo que decías, entonces, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, pues ahora estamos en un periodo con la cuarta transformación, pues que ha planteado toda una serie de reformas constitucionales y de reformas institucionales, de manera muy destacada la reforma al Poder Judicial, ¿no? Pero también está todo el asunto de la reforma en materia de seguridad, ya la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, todas estas tareas
administrativas o de política pública encomendadas a las Fuerzas Armadas, en fin, en perspectiva la próxima reforma electoral, en fin. Entonces yo diría que creo que ahí sí se nota que hay un intento, hay un deseo del actual gobierno de sí modificar la estructura, el funcionamiento de nuestra institucionalidad, ¿no? De- y digamos, pero creo que el problema, o al menos para mí el cuestionamiento, es que no queda claro que sean los derechos humanos los que animen, los que inspiren esa modificación. Y creo que de pronto, a ratos incluso parece que son pues más bien contrapuntos de los derechos humanos los que los mueven, como esto de que la seguridad esté en manos de las Fuerzas Armadas, pues es algo contrario al tema de los derechos humanos y de los principios que han establecido, como es que las tareas de seguridad sean tareas básicamente y esencialmente en manos de civiles. Entonces yo diría que hay, pues eso, como una claridad o una falta de claridad, más bien una falta de claridad respecto de si esas reformas en un momento dado van a permitir más garantías, más un mejor ejercicio de los derechos humanos o más bien pues van a contraponerse, van a acotarlos, van a ponerlos en cuestión, ¿no? Entonces, pues yo diría que ahí está. Creo que otro ejemplo de estas problemáticas, pues es eh, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, entre otras cosas, logró hace no muchos años, pues todo esto, asunto de generar la identificación de la violencia política por razones de género, ¿no? O sea, la violencia en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres para cuestionar su llegada a cargos públicos, a cargos de elección popular, a juezas, magistradas, etcétera, ¿no? Y creo que era importante, ¿no? Porque era mm, tratar de cerrarle el paso ese tipo de violencia, eh, digamos, y cuestionando o construyendo un cuestionamiento por el hecho de ser mujeres y poner en duda su capacidad, su conocimiento, su expertise, en fin, ¿no? Y esa es la parte positiva, pero en los últimos meses hemos visto, y particularmente ahí destacan los gobiernos de Morena, de cómo diversas funcionarias públicas, diputadas, han hecho uso de esta figura para cuestionar, para acallar periodistas, personas críticas a ellas, y es como de pronto, pues es aspectos que digamos, o recursos o incorporaciones en el marco jurídico de medidas que tenían una intencionalidad positiva y que tuvieron tal vez una primera etapa positiva, pues de pronto como finalmente se pueden pervertir y, digamos, usar en contra de derechos humanos, en el ejemplo que estaba poniendo, en el tema de libertad de expresión y de también de cuestionamiento al trabajo de servidores públicos, ¿no? O sea, en tema de, pues, rendición de cuentas, porque, pues, el principio es que un servidor público no solo no debe estar ausente del escrutinio, sino al contrario, tiene que haber un escrutinio reforzado de lo que hace y de los resultados que tiene su quehacer. Entonces, pues creo que hay un momento, yo diría, como con muchas interrogantes, con muchos desafíos, que además si lo colocamos en un contexto más amplio, global y regional, pues digo, también muestra las preocupaciones y las posibilidades, no digo que vaya en automático para allá, pero pues hemos visto lo que ha pasado en El Salvador con Bukele, que ha hecho uso de este discurso de yo voy a darle seguridad al costo que sea. Y bueno, pues estas cárceles terribles donde meten a todo mundo sin adecuado proceso, sin juicio, sin garantía de defensa, etcétera, ¿no? Claro, eso genera la sensación en la ciudadanía de, ya nos dan seguridad, ahora sí estamos más seguros, pero pues el costo es y puede ser creciente, porque eso se puede revertir a fin de cuentas contra cualquier ciudadano. Entonces, pues yo diría que hay una realidad nacional, pero que también hay una realidad regional y yo diría global, donde hoy los derechos humanos pues están
digamos, puestos en cuestión, están confrontados e incluso pues se hacen ofertas de soluciones, digamos, aparentes, pero que son soluciones que se construyen en detrimento de los derechos humanos de las personas. Oye, y fíjate que, bueno, ahorita que hablas de Bukele, de todo, de toda esta parte que pone entredicho los derechos humanos, digo, yo me doy cuenta también que la percepción social también en cuanto a los derechos humanos, y a lo mejor es un muy buen momento como de aclarar esto, digamos, es que los derechos humanos también defienden a los, ¿no? A los criminales, ¿no? A las personas que cometen crímenes, etcétera, etcétera, y que entonces no se pueden hacer las gestiones correctamente porque entra derechos humanos y ¡pum! Corta los procesos porque está defendiendo a a los que no debería defender. Esa es parte de la percepción que yo he como recogido en diferentes sectores de la población. ¿Tú cómo ves eso? O sea, ¿qué es lo que hace derechos humanos en ese sentido? Mira, yo te diría, lo- los derechos humanos finalmente, a ver, voy a hacer una primera distinción. O sea, uno, los derechos humanos, a fin de cuentas, son los derechos que tenemos todas las personas, ¿no? Todas, Claro, sin excepción. independientemente de cualquier situación cualquier tipo, ¿no? Nacionalidad, origen, preferencia sexual, hay una serie de derechos, ¿no? Ujú, Luego, segundo, es que esos derechos, pues, requieren trabajo y de servicios institucionales para que sucedan. Pero también se ha construido pues, lo que hemos llamado las ONGs, es decir, organizaciones de ciudadanos, de personas interesadas que tratan de contribuir haciendo investigación, documentando, acompañando víctimas, litigando, haciendo incidencia para darle efectividad a los derechos humanos. En ese contexto, digamos, este discurso creo que es un discurso pues que se ha alentado, yo diría, siempre, con gobiernos priistas, con gobiernos panistas y lamentablemente con gobiernos morenistas. Un poco interesados en el sentido de plantear que la falta de resultados en ofrecer seguridad a los ciudadanos, entre otras causas, una es que los derechos humanos impiden que la policía, que los ministerios públicos hagan su trabajo. Y yo digo, eso es falso, pero así se ha construido esta perspectiva. Y el tema es que eso presupone varias cosas. Uno presupone que todo mundo sabe a priori quién es delincuente y quién no. Un poco caricaturizo, como si los delincuentes tuvieran aquí una letra D pintada en la frente que dijera, ese es delincuente, ¿no? ujú, Y entonces, eso es presuponer, ¿no? Eh, y que entonces esa persona que se dice que robó, que secuestró, no estoy diciendo que no sea cierto, pero no lo sabes a priori, no es que antes de cualquier cosa te diga, alguien tenga una clarividencia y diga, sí, ese es responsable. ujú, Y entonces, como eso no es posible saberlo a priori, entonces la regla, no solo en México, en todo el mundo, es que pues tiene que haber una institución que hace la investigación para determinar si esa persona cometió el delito, por ujú, un lado, y tener como información objetiva, documentada, etcétera, para demostrar eso. Pero como tampoco puede ser que quien lo hace, él mismo diga, sí, sí es cierto, entonces lo que se ha planteado, ¿quién tiene que hacer la investigación? Las policías y el Ministerio Público. Y entonces reunir es evidencia, información, documentos, testigos, mil cosas para decir, miren, pues yo puedo decir que esta persona sí cometió este delito, tengo esta información, estas evidencias, etcétera. ujú, Y eso hay que llevarlo ante un juez, o sea, una tercera persona, ¿no? Que pueda conocer eso, o sea, que donde el Ministerio Público diga, mire, señor juez, yo hice esto, reuní esta información, tengo estos testigos, tengo estas fotografías, tengo todo esto que me permiten decir que esta persona sí cometió el delito. Pero eso también plantea que la persona acusada
tenga la oportunidad de defenderse y de decir, oiga, eso no es cierto, yo no estaba ahí, me están confundiendo, lo que sea, ¿no? Entonces, estoy simplificando. Pero entonces la regla es, una institución acusa, pero con fundamento, y la persona acusada tiene el derecho a defenderse. ¿Frente a quién? Frente a un juez, donde Mm, escucha a las dos partes y al final de todo lo que ha oído, conocido o visto, determina si hay información y evidencia suficiente para decir esta persona es culpable y en consecuencia tiene que tener una sanción, una pena, va a ir a la cárcel, tal cosa, dependiendo del tipo de delito. Entonces, digamos, eso es el tema. Pero nuestro problema es que en México este órgano, el Ministerio Público, las fiscalías o las procuradurías, como todavía se llamaban antes y todavía se llaman en algunos estados, nunca aprendieron a investigar. Y entonces el tema es que como no saben investigar y no tienen esta capacidad, pues lo que hemos visto es la historia de fabricación de culpables, de inventar delitos, o incluso esto que con Morena ha sido muy destacado, poner, ampliar cada vez más la lista de delitos que tienen prisión preventiva. Es que si una persona es acusada de secuestro, por decir algo, de homicidio, una ley que crece cada vez más, entonces si acusan a una persona de ese delito, automáticamente tiene que ir a la cárcel, mm. ¿no? O sea, hacer, llevar, esperar o estar en la cárcel todo el tiempo que dure el juicio, aunque al final lo declaren inocente, ¿no? Entonces, ese Puede es un durar poco, años, además. exacto, y puede durar años, eso, 3, 4, 10 años, ¿no? Entonces ese es el punto. Y entonces, pues la manera como han venido planteando es que no se logran estas sentencias porque los derechos humanos lo impiden. Y yo lo que diría, no. O sea, lo que lo impide es la mala calidad de su trabajo, las deficiencias, los vicios que históricamente han tenido nuestras fiscalías y que no hemos logrado superar, ¿no? Y eso entonces, pues es más fácil, como siempre, culpar a otro de no tener el resultado, más que asumir las fallas o deficiencias que existen en tu trabajo. Y eso es un poco lo que ha venido pasando, ¿no? Ahora, entiendo que esto que tú dices, esta percepción, pues hay un caldo de cultivo muy propicio para eso, que son los altos niveles de impunidad, la frustración que tienen las personas cuando son víctimas de un delito y van y denuncian y ven que no pasa nada o que el Ministerio del Público le dice, oiga, no, pues si quiere que su caso avance, pues digamos, dicho de muchas maneras, pero es, pues deme dinero, o sea, deme, como dicen, deme incentivos, ¿no? O sea, entonces, pues ese tipo, entonces yo entiendo que frente a esta impunidad, digamos, pues casi total, pues la gente de pronto le parece que sí, sí, ¿cuál es la causa? Los derechos humanos. No, no son la causa. La causa está a nuestro lado. Y aunque los derechos humanos hemos intentado en muchas ocasiones explicar esto, pero hay tal nivel de desconfianza en la instituciones, de enojo y de frustración, pues que no ha sido posible en muchísimos casos que eso se escuche y más bien pues la gente se ha quedado con este discurso que incluso pues se ha propiciado, se ha alentado, se ha difundido pues desde las mismas autoridades, ¿no? Mira, a mí me da como la impresión de que hay como dos discursos diferentes, ¿no? O sea, la percepción social que nos dejamos llevar, digamos, como por toda esta violencia estructural que recae y llega a recaer en la violencia física, con toda esta cultura del castigo, etcétera, ¿no? En donde como que también como la necesidad de castigar incluso a los delincuentes se hace así como que también va creciendo, ¿no? Y a mí me Sí, da también la percepción que más bien el lenguaje de los derechos humanos y como esta, digamos, como esta dinámica contrapunteada, es que los derechos humanos lo que están defendiendo es justamente la desarticulación de las violencias de un lado y del otro para que las cosas se generen de una manera pacífica, ¿no? Es decir, para que los procesos bueno, de reconciliación o perdón o o sea, todas estas dinámicas legales
puedan llegar a mejor puerto, ¿no? Entonces a lo mejor se descalifica o se malinterpreta el hecho de que derechos humanos no permita como un castigo a las personas que aparentemente violentaron o que sí violentaron a una persona, ¿no? Sí, No sé tienes si... mucha razón. Yo creo que venimos también de una idea, de un imaginario colectivo, que la única vía de atender, digamos, la violencia y los delitos es con más violencia, es decir, metamos a la gente a la cárcel, ¿no? O sea, que se vaya ya. Incluso usamos expresiones como que se pudre en la cárcel, ¿no? O sea, Ujú, porque esa es un poco nuestra idea, ¿no? O sea, eh, y creo que no, no hemos logrado construir, pues, yo diría como una narrativa más en la lógica, como dirías tú, de la paz, de la resolución de conflictos de manera humanizada, no dirías humanizada, ¿no? En donde pues lo que hay son personas y cómo cuidamos que estas personas, digamos, que si una de ellas ha lastimado a otra, pues tenga una acción pues de restituir en la medida de lo posible, de reconciliar, pero eso creo que nos ha faltado mucho. Incluso déjame decirte, en el gobierno anterior del presidente López Obrador, incluso hubo un programa que creo que se acercaba un poco en esa lógica, y que fue un programa nacional de justicia cívica, ¿no? Que era la idea de, pues, que muchos conflictos sociales, ¿no? De temas vecinales, de temas de, digamos, violencia mínima entre personas, etcétera, ujú, se pudiera atender muy rápidamente en medidas, eso, correctivas, de restablecimiento de relaciones, de cosas mínimas, digamos, ¿no? Para evitar que eso escalara y llegara finalmente al sistema de justicia penal, ¿no? ujú, Eh, pero pues incluso hubo un gran trabajo, se hizo un gran programa sobre el tema, pero en última instancia quedó en el olvido. O sea, no se implementó, no tuvo una buena implementación y era, yo diría, pues un buen propósito. Incluso, si mal no recuerdo, esto se enmarcaba como en la idea de construir paz, ¿no? O sea, decir, pongamos mecanismos, instituciones, personas, recursos pues para atender eso en el primer momento y en el primer nivel, digámoslo así, los conflictos sociales para que no escalen y terminen en asuntos más violentos que tengan que ir al sistema penal. Pero lamentablemente no sucedió. ujú, También es muy probable que tenga que ver con, pues, con esta realidad cuando de pronto tienes un país en donde una y otra vez oyes de una masacre aquí, de un enfrentamiento allá, de ejecuciones en tal lugar, pues hay como la sensación de hagan lo que sea, pero resuélvanlo. Y no me vengan a decir que van a tratar de conciliar a las personas. No, o sea, es como hagan lo que sea. Y no es de ahora, o sea, yo creo que tal vez hoy se ha exacerbado, pero yo me recuerdo que desde principios de los 2000 estas encuestas de Latinobarómetro ya reflejaban que un porcentaje importante de la población en nuestros países estaba dispuesta a renunciar a derechos, a renunciar a cosas, con tal de que la garantizaran seguridad, ¿no? ujú, Y creo que en la medida en que la sensación, no solo bueno, la sensación, pero también la realidad, es de mayor violencia, de un entorno más violento cada vez, como que eso se exacerba. Entonces hagan lo que sea, pero a mí denme seguridad. Claro, el problema que tiene esta perspectiva es que siempre suponer que ese hagan lo que sea se les aplica a otros, no te lo aplican a ti. El claro, problema es que cuando como sociedad asumimos eso, hagan lo que sea, pues le puede tocar a cualquiera. O sea, no hay que, a menos que seas de esa élite que está en el poder, pero si no eres de esos, pues el ujú. tema es que te puede alcanzar eso de hagan lo que sea, te puede tocar a ti, ¿no? Claro, sí, no, el otro día platicaba yo con Lolis, con Dolores González Arabia, ¿no? Y ella justamente decía eso, ¿no? ¿Cuál sería el planteamiento de justo para reducir las violencias y al mismo tiempo ir construyendo una paz positiva? Estaba hablando de la paz negativa y de la paz positiva, ¿no? Y entonces lo que decía era justo eso, que ahorita estamos en un momento de tal crisis
que igual no hay manera de no reprimir en un momento dado una violencia grande, pero que no nada más se quede en eso, sino que también se plantee el asunto de ir, digamos, como construyendo una paz positiva en la medida en que va también bajando la paz negativa, para Claro, que, digamos, como que toda la conciencia social también vaya, pues vaya cambiando hacia una dinámica de una relación diferente, ¿no? O sea, ella lo plantea como de que ahorita no podría haber una posibilidad de una cosa y no la otra, ¿no? Sino precisamente, pues sí, como reprimir una violencia, pero no con esa violencia, sino realmente como restituir también, como restaurar desde esta parte de la justicia restaurativa a las personas que también están violentando, ¿no? O sea, claro, que al mismo tiempo haya mecanismos que vayan cambiando toda la dinámica social, de toda la dinámica cultural, de toda esta violencia cultural que tenemos, ¿no? claro. Ahora, como dices tú, esto significaría muchas medidas, pero una buena parte de ellas tendrían que ser más de corte cultural, ¿no? O sea, Ujú, generar esta cultura distinta, esta mentalidad, estas prácticas, lo cual yo creo que una parte importante de la ciudad estaríamos de acuerdo. El problema que tiene en eso es que como estas tareas de generar esta paz o estas acciones de justicia se las encomendamos a la clase política, y el problema es que la clase política pues lo que quiere son dividendos en el corto plazo pero no lo entiende. para mantener su carrera, etcétera, pues lamentablemente no parecen entrar en esa sintonía, porque pues lo que es un poco como decir, bueno, es que me están pidiendo que yo siembre para que luego a ver quién cosecha. Y en política eso no se puede. O sea, yo quiero cosechar o sea, quiero sembrar y quiero cosechar para que para mí o para mi grupo, pues sigamos finalmente estando en el ejercicio del poder. Y ese es un gran pues ya dificultad para muchos de estos procesos que son indispensables, pero que en realidad son procesos pues, de largo plazo, ¿no? Ahora, tú dentro en tu experiencia, ¿nos puedes platicar algún, como algún resultado de impacto que, que se haya logrado a partir de la dinámica de los derechos humanos? Sí, mira, a ver, yo te diría, a mí consideraría que, por ejemplo, el hecho de haber tenido la reforma constitucional en derechos humanos en 2011 en la Constitución, yo creo que eso es un impacto, porque finalmente hoy, cuando una persona, un grupo reclama derechos humanos, Ujú. finalmente lo que está pidiendo es que cumplan la Constitución, no es un favor, no es una dádiva, no es una concesión. Yo creo que ese es un marco. Segundo, yo diría, creo que hemos logrado sí, yo diría como, por ejemplo, pienso en el caso de familiares de personas que tienen familiares de personas desaparecidas que han ido logrando, digamos, tener un discurso muy como de reclamar derechos, ¿no? Es decir, no vengo a pedirle al Ministerio Público, a la Comisión de Víctimas o a la de búsqueda un favor. Vengo a que me garanticen un derecho, el derecho de mi familiar a ser buscado, el derecho mío de saber qué está pasando. Entonces creo que eso va, porque también poco a poco, pues va modificando la relación entre las autoridades y los ciudadanos, ¿no? Claro. Pasamos de esta relación de favores, o es que si yo quiero ir ante una autoridad, necesito pues ir a pedirle el favor o tener un conocido, a decir, yo vengo aquí a reclamarle un derecho que me asiste, que la Constitución, que la ley dicen que yo tengo porque estoy en esta circunstancia y se lo vengo a exigir a usted porque esa misma ley dice que usted, por el cargo que tiene, es quien está obligado a cumplirlo. Entonces, me parece que eso va, pues poco a poco, yo sí modificando una relación de, vamos a decir, del viejo sistema de favores Ujú. a una relación más de ciudadanos que reclaman derechos. Me parece que eso, y eso está en muchos ámbitos, en el tema de violencia contra mujeres, etcétera. Y yo diría, creo que otra cosa, pues es que cada vez creo que hay más personas o en lo individual
o de manera comunitaria, pueblos, comunidades, que igual están en esa lógica de reclamar derechos, ¿no? O sea, creo que ahora hay muchas comunidades, pues que frente a megaproyectos, pues se sienten que tienen, entre otras cosas, el recurso de los derechos, de decir es que tenemos derecho a la autodeterminación como pueblo, es que tenemos derecho a decidir sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestro bosque, sobre nuestro río, sobre nuestra cantera, lo que sea. Y eso me parece que empieza a plantear. No estoy diciendo que sea fácil, pero creo que va. Y yo creo que en ese sentido, pues también están el que a lo largo de todos estos años, pues se ha ido incorporando el litigio, ¿no? El uso de los recursos legales Ujú, para incorporarlo. No es suficiente, ¿no? Yo sé que todavía hay tal vez un número reducido de abogadas, abogados que tienen una convicción y que se pueden comprometer, que no están pensando en el litigio como una forma de hacerse ricos, ¿no? ujú. Sino en una manera de un servicio que tenga una utilidad social. Yo creo que eso también vamos logrando, tal vez sobre todo en las generaciones de abogadas y abogados más jóvenes que sí han ya recibido en su formación en la universidad, pues una buena parte de este tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces ya no Sí, como un curso ahí optativo, sino como ándale. ya Que, mucho más elementos, pues a la hora de estudiar derecho constitucional, ahí está, procesal constitucional lo mismo, y otras materias, pues donde los derechos humanos aparecen como contenido sustantivo de lo que están recibiendo. ¿Y tú considerarías que algo que podría ahora sí que posibilitar la paz en ese sentido sería incorporar los derechos humanos de manera transversal en todas las materias, pero desde la escuela, o sea, desde la primaria, desde el kinder, es decir, que porque como que vamos tomando conciencia de los derechos humanos ya muy tarde, ¿no? O ya cuando suceden las cosas. Esa es la percepción que yo tengo, ¿no? En esta dinámica social que tenemos. Entonces, ¿tú cómo verías que en la educación se incorporara los derechos humanos desde un principio? Eso No, yo facilitaría la estaría relación, totalmente de ¿no? acuerdo, me parece clave, o sea, porque creo que todavía a veces cuando hablamos mucho de los derechos humanos hablamos, es como un poco es como el mundo de los abogados, como el Ándale. mundo de las leyes. Yo digo, sí, están ahí, es cierto, pero en realidad los derechos humanos aspirarían a ser valores Claro, sociales, ¿no? De relación entre de las relación. personas, entre las comunidades, ¿no? Donde cuando hablas de la dignidad es la dignidad que tienen todas las personas y entonces cómo la cuidamos y cómo la procuramos, en fin, ¿no? Entonces yo sí creo que tendría que ser, digamos, como dices tú, como un contenido que deberíamos de ir conociendo, practicando pues, durante, a lo largo de toda nuestra formación académica, escolar, ¿no? Desde lo básico, ¿no? Eh, y luego, pues ir pensando cómo lo incorporamos en las distintas disciplinas, ¿no? Que yo diría, pues hoy, por ejemplo, cuando hablamos todo el asunto, esta reciente declaración que hizo la Comisión Interamericana y la Corte sobre el tema de, pues todo este asunto del deterioro, del calentamiento global como afectación al derecho a un medio ambiente sano, pues Ujú. es eso, es empezar a incorporar la mirada, la impronta de derechos en estas realidades nuevas que van planteando, ¿no? Ahora se habla del derecho al Internet, ¿no? O sea, como un derecho que te permite conectarte, estar conectado, estar informado, en fin, ¿no? Ya no es un servicio que hay que comprar o que puedes, no, sino es algo que te posibilita el ejercicio de toda una serie de actividades, de elementos que permiten tu desarrollo personal y el desarrollo de las comunidades, etcétera. Entonces, yo creo que sí, digamos, cuando hablamos pienso derecho a la vivienda, ¿no? Y a vivienda digna, pues eso significa que los arquitectos tendrían que tener una comprensión de los derechos humanos para luego materializar cuando diseñan eh, y construyen casas, se concrete en eso el derecho de la vivienda digna, ¿no? Porque cuando dices una vivienda digna y te dan una vivienda de 20 metros cuadrados, dices, pues
¿dónde está la dignidad en esa vivienda? ¿Cómo se puede, cómo una familia, un grupo de personas que viven ahí, cómo van a poder ejercer su dignidad o experimentar su dignidad ahí en un espacio que les impide, digámoslo, la, pues contar con espacios que les permitan la individualidad, la interacción familiar, que cubra las necesidades, en fin, todo ese tipo de aspectos. No, y sí, ahorita lo que dices, ¿no? Que digo, es como un poco desmitificar la idea que los derechos humanos es nada más la defensa y que te vas a pelear o algo, sino que la defensa, los derechos humanos finalmente tienen que ver, así como la construcción de paz, con todo un proceso de relación, ¿no? Claro, De relación humana y de una conciencia de cuidado por la otra persona también. exacto. Entonces, que en la medida en la que podamos ir como introyectando esta conciencia de los derechos humanos desde pequeños, pues yo creo que la conciencia y la relación cambia. O sea, al final de cuentas, en lugar de ejercer todo estos mecanismos de poderes y unos contra los otros y este tipo de cosas, pues creceríamos de otra manera, ¿no? Creceríamos con una idea muy, muy clara de las necesidades que tenemos todos y todas por igual, ¿no? Así es. Y tal vez ayudar a moderar un individualismo centrado, porque en Eso es. esta lógica dices, sí, yo exijo y reclamo mis derechos, pero en la misma proporción me preocupo y trabajo en favor de los derechos de las otras personas, porque reconozco que mi dignidad es exactamente la misma que tienen las otras personas, ¿no? Y eso creo que podría también contribuir a nuestro sentido de comunidad, ¿no? No, y seguramente si eso funcionara, si eso sucediera, pues eso, disminuyen las violencias, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Nada más por un tipo de educación completamente diferente, ¿no? Así es. Pues sí. Ahora, ¿tú qué le dirías? O sea, ¿qué papel, por ejemplo, para ti, ¿qué mensaje le dirigirías a los jóvenes, por ejemplo, ¿no? En cuanto a a la conciencia de los derechos humanos, la forma como de dirigirse, sobre todo en la actualidad, y un poco con una perspectiva, ¿no? Viendo también cómo van cambiando los mecanismos políticos y sociales en nuestro país. ¿Tú qué recomendarías? Pues yo les diría primero, uno es que se informen, que traten de leer, entender, preguntar, investigar eso, qué son los derechos humanos y que un poco se pregunten qué tiene que ver con su vida, con su persona, con sus amigos, con sus amigas, con su entorno, ¿no? Entonces, creo que primero es como tratar de entender. Y en esa lógica de no es un asunto de leyes o de abogados, es un asunto que tiene que ver con la vida, con el desarrollo de las personas, con el desarrollo de las comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso. Y yo diría, esa sería una primera cosa, como el conocimiento, ¿no? Y creo que uno segundo, yo diría, me parece que tendrían tal vez que empezar a, a tratar de mirar y de reflexionar situaciones de su entorno que pueden tener que ver con eso, tal vez en el sentido de realidades o prácticas que les parecen que sí garantizan su derecho y el derecho de los que están a su alrededor, pero sobre todo, tal vez de aquellas prácticas eh, que impiden, que niegan, que obstaculizan la posibilidad del ejercicio de los derechos. Y digamos, pues en eso está todo el asunto de, pensando en los jóvenes, pues todo el tema desde los procesos de definición de sus propias identidades, desde el tema de la relación con los otros, ¿no? En términos de la relación respetuosa, tal vez siempre estar atentos a si no están replicando prácticas discriminatorias contra sus compañeros
que se puedan ser distintos o particularmente con sus compañeras mujeres, en replicar estereotipos, en fin, ¿no? En ese tipo de cosas. Y tal vez si los van reconociendo, pues eso, como plantearse qué hacemos frente a eso, ¿no? Como tarea colectiva. Yo digo, creo que en estos espacios, pienso en escuelas, en universidades, que pueden de pronto generarse dinámicas muy perniciosas en contra de la dignidad de esos, preguntarse, a lo mejor ellos no lo hacen, pero son testigos de que otros, y entonces, ¿qué supone en términos de responsabilidad? Toca decirlo, toca denunciarlo, toca detenerlo, toca pedir que las autoridades de la escuela identifiquen y se hagan cargo de esto que está pasando para corregirlo, en fin, o sea, también en la idea de que estas realidades sociales son nuestra responsabilidad colectiva, ¿no? Y que sí Claro, uno puede decir, va, yo no me meto en problemas, a mí que ni me digan que corran, pero eso significa desentenderse y eso significa, pues eso, propiciar o que se mantengan o que se incrementen esas realidades y que frente a eso, pues está siempre la pregunta de ¿y cuál es mi responsabilidad? ¿Yo en qué medida quiero involucrarme y comprometerme con esto? Que a lo mejor hoy me parece mínimo, pero que puede crecer y que después puede tener más efectos, en fin, ¿no? Entonces, y también pensando en el ahora, pero también en el futuro. O sea, si no detenemos esto hoy, ¿qué va a pasar en 5 o en 10 años? ¿No? claro. ¿Cuánto se puede empeorar? ¿Cuánto esto puede ser mucho más terrible de lo que hoy estamos viendo? Entonces, me parece que esa tendría que ser, yo diría, otra dinámica. Y tal vez lo último que diría, pues es eh, pensar en qué medida ellos, en sus distintos espacios de formación, no sé, a veces en algunas preparatorias y sobre todo en las universidades cuando se hace esta idea del servicio social, este tiempo pues que tienen que dedicar a alguna actividad que los involucre en estos temas, bueno, en los temas o de su carrera, pero tal vez que consideren la posibilidad de ser, que sea un tiempo en donde se puedan acercar a una experiencia de derechos humanos, ¿no? De trabajar, de colaborar, de contribuir con una institución pública, con sus escuelas y universidades, con unas ONGs, como para que puedan tener una experiencia y puedan eso, valorar y tal vez también adquirir más herramientas para poder eso, reclamar, exigir, aportar en la construcción y en la garantía de los derechos de todas las personas. Sí, no, y algo también como muy importante que no necesariamente tienen que pelear, ¿no? Porque digo, Exacto, la idea de que no para defender tus derechos los tienes que defender. O sea, la misma palabra defensa es así como que ya, ¿no? Pero pues, te puedes dirigir de mil formas para poder claro, de ir acuerdo. dirigiendo los derechos humanos, ¿no? Hay Mm, muchas formas y ahí entran justamente los mecanismos de construcción de paz, de maneras de relacionarte, etcétera, etcétera. Entonces, así es, dices tú, lo tienen que vivir para darse cuenta también de cómo se puede ir transformando la sociedad, pero ya desde dentro, ¿no? No así nada es, con una idea de fuera y de cómo se ven las cosas, ¿no? O así es, cómo es el panorama, cómo las noticias luego de repente presentan también las dinámicas y parecen mucho más violentas incluso de lo que son en ciertos momentos, ¿no? de acuerdo. Sí, o sea, hay muchos temas por delante. Pero, ay, pues Edgar, muchas gracias. No, Ya, al contrario, gracias a ti por la eh, conversación. al contrario, Y pues siempre esa tarea de difundir, de reflexionar de manera compartida, en este caso de los derechos humanos, de lo que son, de los desafíos y de las tareas que hay por delante, pues siempre es importante también para que otros lo conozcan y ojalá se hagan algunas preguntas. exacto, ¿no? Y yo pues invito a nuestra audiencia a que comparta este video y también, pues bueno, que se acerquen, eso es muy importante, que se acerquen, que puedan experimentar, ¿no? Las dinámicas que se van ejerciendo desde dentro, porque eso da un panorama mucho más completo, te da
una perspectiva mucho más clara de todo lo que ha sucedido y te permite también tener una proyección mucho más, con una conciencia mucho más dirigida, ¿no? Hacia un proceso de paz, pensando en qué paz es posible finalmente, ¿no? De Entonces, acuerdo. bueno, pues invito yo a todas las personas que puedan compartir este material, que le den like, que se suscriban, que lo compartan lo más que puedan, porque todo lo que dijo Edgar ha sido sustantivo y es de primera mano, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Edgar, por estar con Al nosotros. contrario, gracias a ti. Y pues bueno, pues nos despedimos y a la siguiente nos vemos por acá.